A ver, entonces habíamos mencionado que las catecolaminas, ¿ya?, van a estar formadas o tienen como precursor a la tirosina. Estas catecolaminas constituyen neurotransmisores que se vierten al torrente sanguíneo y tenemos nosotros la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, ¿no? ¿Y quiénes la sintetizan? La tirosina. Eso es lo importante que se debe remarcar. Tenemos además, en el caso de la adrenalina, durante el ejercicio intenso, tenemos que la adrenalina actúa frente al tejido adiposo. ¿Para qué? Para activar la lipólisis, ¿no? Incrementa la tasa de lipólisis, la adrenalina. Además, a nivel del tejido muscular, disminuye la proteólisis muscular, disminuye la síntesis proteica y aumenta la glucogenólisis. Trata de quemar el glucógeno que está en el músculo. En el tejido hepático aumenta la glucogenólisis, también que trata de prácticamente degradar el glucógeno, aumenta la glucogenogénesis, ¿ya?, y aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis. En el tejido pancreático disminuye la producción de células beta, haciendo que disminuya la insulina y aumenta las células alfa, aumentando el glucagón. ¿Qué va a desencadenar el glucagón? Lipólisis. ¿Qué va a desencadenar? Glucogenólisis. ¿Qué va a desencadenar? Acá decir neogénesis, ¿ah? Y ayer yo a esta gráfica le buscaba el error y no la encontraba porque me acordaba que acá había un error. Gluconeogénesis. Me acordaba del año pasado que esa gráfica había un error. El año pasado me recordaba. Sí. Pero no decía, ¿dónde está el error? Lo buscaba ya, como estábamos apurados. A ver, por ejemplo, la dopamina y la cocaína. Aquí vemos. A ver, las vesículas que contienen dopamina salen ya a través de exocitosis y tenemos que esta dopamina tiene que nuevamente ser reciclada, ¿ya? Tiene que ser reciclada por algunos receptores aquí. Pero ¿qué va a pasar? La cocaína, al bloquear a este transportador, bloquea prácticamente el regreso, el retorno de la dopamina. Entonces, ¿qué pasa si la dopamina se encuentra en alta concentración aquí? ¿Qué sensación produce? ¿Qué sensación produce la dopamina? Una excitabilidad constante, ¿no? Precursora de adrenalina. Tirosina. La serotonina, aquí. ¿Quiénes tienen hijos ya? ¿Quiénes de ustedes son padres de familia? De los que están acá. ¿Ninguno? ¿Quiénes tienen padres de familia? Hijos chicos, que tengan chiquitos. De 1 año, 2 años, 3 años. ¿Quiénes tienen niños? ¿Ninguno? ¿Que ninguno es padre de familia? Ninguno. ¿Todavía? Ya sí, deben ser padres de familia, están calladitos por ahí, ya bueno, no importa. Yo les quería dar un secreto, pero ahora ya no les doy un secreto que tiene que ver con el triptofano. Pero ya no son padres de familia, entonces ¿para qué les voy a decir? Ya ves. ¿Ya ves? Miren, la serotonina se origina a partir del triptofano. El triptofano es un aminoácido esencial, ¿cierto? Y aquí hay un intermediario metabólico que es el 5-hidroxitriptofano, que por descarboxilación, y tiene aquí la presencia del piridoxalfosfato, va a dar producción de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor que ejerce muchas funciones regulatorias en el sistema nervioso, el mecanismo del sueño, ¿no? Porque el sueño, el apetito, la termorregulación. Entonces, el triptofano, entonces decimos que es un precursor ¿de quién? De serotonina. Entonces, la serotonina también, cuando se libera ¿ya?, de la neurona presináptica, ¿ya?, prácticamente debe reciclarse también. ¿Ya? Debe reciclarse. Nuevamente, cumple la función a nivel del receptor y se da la acción biológica, pero se recicla y retorna nuevamente. Pero los antidepresivos, Prozac, o las drogas relacionadas, llamados inhibidores selectivos de reabsorción de serotonina, inhiben el proceso de reabsorción, dando como resultado la presencia prolongada de la serotonina, ¿no? Dando como resultado la presencia prolongada de serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina también está relacionada, es reconocida también como una molécula que está relacionada con la
la felicidad, que te mantiene así un poco alegre, ¿no? Entonces, aparte de regular el sueño, también termorregula, ¿no? Te termorregula y está. Pero entonces cuando estás con deficiencia de serotonina, ya estás caído, tienes sueño, quieres estar durmiendo. Entonces, con las personas que están deprimidas, tienen que tener su inyección de serotonina. ¿Y qué promueve la liberación de serotonina? El triptofano. El triptofano. Entonces, hay alimentos y el triptofano es aminoácido esencial. Entonces, tienes que escoger tus alimentos que tengan su concentración de triptofano. Ese mismo efecto, por ejemplo, la leche es uno de ellos, ¿no? Que también tiene triptofano. Algunos quesos, pero el cacao, el dulce, el cacao y ese triptofano que puede estar en la leche de ese chocolate hace que tú otra vez despiertes. Por eso que la gente dice cuando está medio callada, como un chocolate, otra vez despierta. Pero esa mezcla de chocolate, cafeína, es que sí te pone, pero así ya, despierto ya. Esa es otra cosa ya te pone ya un poco más despierto ya. Por eso cuando, por ejemplo, yo siento a veces, es el estrés, no sé, pero el estrés hace que comas dulce, ¿eh? El estrés hace que comas dulce y que comas chocolate. Por eso que la gente está con sobrepeso, pero por estrés. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy con sueño, yo hoy tengo que revisar las esas, tengo que ver mi balotario, tengo que revisar, yo tengo sueño, yo no, entonces ya no puede continuar, tengo que trabajar, ya, porque si no pierdo la tarde, pues después ya no puedo, yo he programado otra cosa para hacer mañana, entonces ya si no lo hago hoy día ya lo voy empujando, ya salgo y compro un chocolate, regreso del kiosco otra vez a la oficina, pero ya tengo una buena tacita de café cargada para el chocolate y ya, listo. Pero hay momentos que a veces ya no, ni eso ya. Entonces la persona que está al costado, que también es bioquímica, me dice, anda, cómete un chocolate. Y ya me lo comí. Entonces, sí, todavía sí, ya no. Camina, tienes que caminar. Entonces, yo voy a mirar el jardín botánico, a dar las vueltas otra vez, oxigenarme y otra vez ya regreso, ya. Ahí está esperándome otra taza de café. Ahora sí, ya está. Porque si no, otra vez, para ya no me da sueño, ya no me da sueño. ¿Y qué sucede? Hay una diferencia en cuando tú tomas los metabolitos y a las temperaturas que tú lo tomas también, ¿no? Por ejemplo, si tú consumes triptofano, por ejemplo, si tú consumes leche tibia, te da sueño, ¿no es cierto? Entonces hay gente que es un poco, que cree que se va a amanecer, te vas a dar su taza de leche al costado. No, pues te va a dar sueño, la leche da sueño. Pero si tú la entibias, aceleras más rápido el proceso del sueño. Entonces, si tú quieres hacer dormir a tus hijos y no estén correteando temprano, después de la cena haces una pausa, una pausa y ya, leche tibia. Y ¡pum! Cae, ya, a dormir. Ya no tiene que estar, duerme, pues, duerme. Ya no, ya durmió, ya lo mancas con eso ya. ¿Y qué pasa? Culturalmente hay sociedades que hacen eso. Yo he observado eso en otros lugares. Que después de la cena hacen una pausa, entonces después están ahí un rato conversando, y de ahí la leche tibia le dan, y el niño duerme, se queda tieso, pero previo baño, obviamente, ¿no? Previo baño, lo han bañado todo ya, y ahí está, toma nomás la leche y ya está ya, con sueño, ya no tiene que ya, en cambio veo en otros lugares que los niños están en el carro a las 11 de la noche. Esas señoras que están pidiendo el asiento reservado, con sus bebés cargados 12 de la noche. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, están con sus hijos ahí a altas horas de la noche, no duermen. Ahora, en otras sociedades también hacen que los niños hagan siesta, obligatorio. En la tarde los mandan a hacer siesta, otra vez. Hacen su tarea, regresan y de noche van a dormir temprano. Al día siguiente ya están pues, tempranito, despiertos. Pero acá los niños todo el día están corriendo, todo el día están activos. ¿Por qué? Mucha ingesta de glucosa les produce hiperactividad, ¿ya? Son hiperactivos. Todo el día están activos y peor que están más desnutridos porque ni siquiera consumen bien esos alimentos. Bien, entonces ya sabes, cuando te das a tus hijos leche tibia.
Pero tú no vayas a hacer eso si quieres amanecerte estudiando para tu examen. A ver, la melatonina. El triptofano da origen a serotonina y serotonina va a dar origen a melatonina. Esta hormona no solo deriva de la glándula pineal, como antes se creía. Antes se consideraba que solamente derivaba de la glándula pineal, bloquea la acción de la hormona melanocito estimulante, se forma a partir de triptofano por acetilación y luego por metilación. Forma parte del sistema que regula el ciclo circadiano. Aquí, esa gente que no duerme completo, no duerme las horas completas, ya alteró su ciclo ya. Miren, los picos de melatonina que pueden haber van a ir en aumento, pero a su vez, de acuerdo con va aumentando la edad, también va disminuyendo. Tenemos un pico alto de melatonina en la temprana edad, ¿no? En recién nacido, mira cuando una mínima cantidad se produce de melatonina. Por eso el recién nacido cada rato para despierto. Lo mismo en la edad. La producción de melatonina ya empieza a disminuir. Por eso que ves que las personas ancianas están despiertas, no duermen. Duerme, ¿cómo es la habilidad que duerma? Pues mira, acá está, baja concentración. Y supone que eso le va a dar sueño, ¿no? Y va aumentando, va aumentando, va aumentando. Acá los púberes están en alto pico y empieza a declinar ya en la pubertad. A mediana edad empieza a caer, a medida que va aumentando la edad. La producción de melatonina, la pineal, la que es producida por las glándulas, la glándula pineal, tenemos que va a tener una alta concentración, una concentración de suero menor a 1 nanomol y va a constituir un reloj biológico para el control de ritmos circadianos. Esto va a conllevar a tener efectos cronobióticos, ¿no?, en la cronología a dosis bajas de melatonina. Esto constituye, la melatonina constituye prácticamente el reloj endogénico. Tenemos la melatonina extrapineal, la que no se produce por la glándula pineal, y tenemos que su concentración va a estar en tejidos menor entre 1 a 10 micromoles, ¿ya? Mayor concentración. ¿Qué efecto va a tener? Antioxidante, efecto genómico, control de la homeostasis mitocondrial, ¿ya? ¿Qué sucede en la mitocondria? Todo el proceso oxidativo, ¿no? El proceso oxidativo tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio, ¿no? Aquí se va a dar una alta dosis de melatonina que va a regular el reloj. Entonces, esas personas que trasnochan y no duermen completo, ya sea por cualquier alteración que tengan, bueno, que no están en la edad pues, de la vejez, ¿no? Y todavía no están en la senectud, sino todavía están y no alteran el sueño, entonces ¿qué pasa? No se produce la melatonina como debe ser a altas dosis para regular, para tener un efecto antioxidante. Y esas personas son las que tienen problemas de infarto agudo de miocardio, que en la juventud han tenido una alteración de la producción de melatonina porque la melatonina es inhibida por la luz artificial, ¿ya? Su segregación se va a dar, supone que en la oscuridad tú vas a segregar, pero la luz artificial inhibe la producción de melatonina. Entonces la gente que tiene miedo y duerme con la luz prendida, por ejemplo, los que andan durmiendo con el televisor prendido también, eso también, inhibes la síntesis de melatonina. Entonces el cuarto no debe haber televisor, empezando por ahí, para no perjudicarla en la producción de melatonina que se va a dar. Entonces, síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es un radical libre altamente reactivo que va a interactuar con oxígeno y la superóxido. Entonces tenemos que este óxido nítrico se va a formar a partir de un precursor, la arginina. La arginina es un precursor para óxido nítrico porque a través del óxido nítrico sintasa se va a producir citrulina y óxido nítrico. Y este óxido nítrico te dará efectos intracelulares, efectos en células adyacentes y efectos en sitios lejanos. Para esto requiere NADPH, que entra como un cofactor. ¿Qué papel cumple el óxido nítrico? En la relajación de la pared del vaso sanguíneo, por ejemplo. La terminal nerviosa activada va a eliminar acetilcolina, el óxido nítrico sintasa, prácticamente la acetilcolina, llegará a su receptor. Este receptor va a dar una señal de quinasas para activar la óxido nítrico sintasa, que a partir de la arginina dé la formación de óxido nítrico. Esto es en la célula endotelial. Hay una rápida difusión por la membrana y tenemos que el óxido nítrico ya formado va a ser capturado, se va a unir a la guanilato ciclasa. ¿Para qué? Para realizar rápidamente la relajación del músculo liso. Y tiene la extensión, una vez que acá hay una contracción, una extensión.
El óxido nítrico se origina a partir de ¿qué? De la arginina. Entonces, ahora vamos a ver el metabolismo de nucleótidos. El nucleótido está formado, ya acá está formado por, primero, un grupo fosfato que puede, perdón, un azúcar, una ribosa que puede ser, ya, un azúcar que puede ser una ribosa que va a formar parte del RNA o una desoxirribosa que va a formar parte del DNA. La diferencia es la ausencia del OH en la posición 2 del carbón, de la desoxirribosa. Además tiene un grupo fosfórico y tiene una base nitrogenada. Eso forma un nucleótido. Pero esta base nitrogenada puede ser una base púrica o puede ser una base pirimídica, ¿ya? La base púrica tiene doble anillo, y es la adenina y la guanina, mientras que la base pirimídica tiene un solo anillo. Acá está citosina, timina y uracilo. ¿Cómo se forma o se sintetizan los nucleótidos? Hay una ruta de novo o una ruta de salvamento. La ruta de salvamento está relacionada prácticamente con la ingestión de nucleótidos que entran a través de los alimentos, ¿ya? Mientras que la ruta de novo es la síntesis de nucleótidos de purina y pirina a partir de precursores de muy bajo peso molecular, en cantidades suficientes para satisfacer necesidades idénticas en todo el mundo biológico. O sea, si ya tenemos una ruta de novo, aparte habrá la formación por una ruta de salvamento a través de la dieta, a eso me estoy refiriendo. Entonces tenemos aquí que esta ruta de novo, ya, si tenemos que se tiene que formar nucleótidos como purina y piridimina, tenemos que las purinas tienen, y ambas comparten un mismo precursor, el fosforibosilpirofosfato, llamado PRPP. La purina tiene como precursor a un aminoácido glicina y la piridimina tiene como precursor a aspartato, ambas a glutamina, que dan los grupos amino. Entonces, la biosíntesis de los nucleótidos, ¿cómo se da? A partir de una ribosa 5-fosfato, que de donde habíamos visto que viene la ribosa 5-fosfato, ¿te acuerdas? De la vía de las pentosas. La ribosa 5-fosfato da lugar a la formación de PRPP, que aquí es un evento de más o menos unas 10 reacciones, ¿eh? Para formar el fosforibosilpirofosfato. A través de la fosforibosilpirofosfato sintasa se va a formar PRPP. Esta molécula ya dará lugar a la formación de un intermediario metabólico, IMP. Este intermediario metabólico lo que va a dar lugar a la formación de guanina, ¿ya? Y adenina también. Este IMP ya también dará lugar aquí, intermediario metabólico de hiposantina, para que a partir de hiposantina dar lugar a santina y a partir de santina dar lugar al ácido úrico, a la formación de ácido úrico. El halopurinol se usa para bloquear a este nivel, bloquea de forma reversible a la santina y aquí a la santina oxidasa y aquí a la santina oxidasa también aquí, a este nivel. Santina oxidasa son bloqueadas por el halopurinol. Entonces, el metabolismo de la purina se construye sobre la ribosa. Tenemos nosotros que va a formar parte de la glicina, acá tenemos el aspartato, glicina, CO2, y tiene como precursores aspartato, glicina y también al tetrahidrofolato, formil tetrahidrofolato, como glutamina también que forma parte. Y aquí tenemos que se forma la estructura del anillo IMP, que es un intermediario metabólico para formar ATP, GTP en RNA y desoxi-ATP y desoxi-GTP en DNA. Seguimos, adenosina y guanina, ¿ya? Son metabolizados aquí a la formación de hiposantina, santina, ¿ya? Y esta va a dar lugar a la formación de ácido úrico y consecuentemente a la antoína. Quien bloquea la santina oxidasa, que da lugar a la formación de hiposantina-santina es el halopurinol, y ya no se da la formación de ácido úrico, pero quien bloquea la acción del ácido úrico a la antoína es el urato oxidasa. Bien. Yo les había mencionado que el ácido úrico es un potente agente reductor, y eso es real. Pero el ácido úrico también se puede acumular en altas concentraciones, ¿no? Formando cristales, y se va a acumular también en los líquidos, en el líquido sinovial. Pero el ácido úrico es un potente agente reductor, ¿ya? Y va a actuar como un antioxidante porque protege la inactivación de la superóxido dismutasa, ¿ya? Y la reacción del peróxido, y también reacciona con el peróxido nitrito y estabiliza el ácido ascórbico en el plasma. ¿Cuál es el ácido ascórbico? La vitamina C. Entonces, el ácido úrico hace posible eso. Inclusive es un mejor agente reductor que la vitamina C.
entonces nosotros lo producimos. Va a actuar como un prooxidante y va a actuar también en el estrés oxidativo, ¿no? Impidiendo el daño cardíaco, la disfunción endotelial, la inflamación, que no se desencadene, porque el estrés oxidativo hace eso. Entonces el ácido úrico actúa como un antioxidante aquí. Entonces, el nivel de urato, o sea, se puede producir purina, ya sea por una purina dietética o síntesis endógena purina, va a elevar el nivel de urato. Este puede ser excretado, ya sea a nivel renal o a nivel intestinal, pero la saturación de los cristales de urato van a desencadenar a la gota. El producto final del catabolismo de la purina, entonces, ¿cuál es? El ácido úrico. ¿Cuál es el mecanismo de acción del alopurinol? Inhibir a la xantina oxidasa. En la enfermedad de la gota se observa acúmulo de ácido úrico debido a una alteración del metabolismo ¿de quién? De las purinas. El metabolismo de las piridiminas. Las piridiminas tienen un anillo de piridimina que el anillo de piridimina va a estar formado por el carbamoil fosfato, ¿ya? Que proviene aquí de bicarbonato, luego se añade aspartato y aquí tenemos glutamina que también va a formar parte. Este anillo pirimídico dará lugar a la formación de PRPP, intermediario metabólico, para dar lugar a la formación de UTP, ¿ya? Y este UTP y CTP, uridín trifosfato y citosina trifosfato, irán a la formación de RNA, y la timidina monofosfato o desoxi, pero acá debe decir desoxitimidina fosfato y desoxicitosina trifosfato a DNA. Entonces, son moléculas que aportan fuentes de carbono y nitrógeno en el anillo pirimídico, excepto, ¿quién no es? La glicina, que lo vemos en purinas, ¿no es cierto? El catabolismo de las piridiminas, tenemos acá la citosina y el uracilo, que son piridiminas. Estas van a dar lugar a la formación de betalanina para formar timina, y esta como consecuencia va a dar lugar a la formación del ácido beta isobutírico, el beta-amino isobutírico. Tanto el beta-amino isobutírico como la betalanina son productos solubles y que se van a ir directamente a la orina en forma de urea y se van en el ciclo de la urea. Los nucleótidos de la dieta. Tenemos alimentos como la carne, el pescado, legumbres, leche materna que van a contener, ¿ya?, una proporción ya sea de purinas que van a formar parte como RNA. En los pescados, ¿no?, tenemos aquí gran proporción de purinas, hasta 410, entre 135 y 410 de purinas. Sus necesidades van a estar dadas ya sea el recién nacido 350 miligramos por día, en cantidad de la leche materna un 15%, un mayor consumo en poblaciones occidentales, hay una ingesta de riesgo de mayor de 2 gramos por día. Esta digestión, ¿cómo se va a dar? Tenemos, consume DNA, consume RNA. Ahora, consumes y consumes, pero cuando consumes mariscos, consumes RNA, consumes carne roja, consumes DNA, RNA, consumes. Entonces tenemos que consumes, aquí hay un pH bajo a nivel del estómago, se desnaturaliza el DNA y el RNA, los ácidos nucleicos, libera los ácidos nucleicos, hay una desnaturalización de proteínas aquí que acompañan al DNA como las histonas, te liberas a los ácidos nucleicos, y luego estos son desnaturalizados por las nucleasas que van a ser secretadas por el páncreas para dar oligonucleótidos, y luego las fosfodiesterasas van a actuar también secretadas por el páncreas, actuarán a ese nivel para formar mononucleótidos que a nivel intestinal las nucleotidasas removerán el fósforo para formar nucleósidos, y como nucleósidos las nucleosidasas darán lugar ya a separar a piridiminas y purinas que van a hacer pasar a la absorción. Parte de las purinas irán a la formación de ácido úrico, ¿no?, para ser eliminado por la orina, y aquí las piridiminas irán a la circulación, purinas irán a la circulación. Entonces tenemos que las nucleoproteínas que han sido ingresadas por la dieta, las proteasas eliminarán las proteínas para liberar los ácidos nucleicos, las ribonucleasas, las desoxirribonucleasas liberadas por el páncreas van a formar nucleótidos, las fosfatasas liberarán ese fósforo que tiene formando nucleósidos, acá hay una E de más, nucleósidos, y el nucleósido fosforilasas te liberarán a bases nitrogenadas, una de ellas es la purina, la adenina o la guanina, que va a desencadenar la formación de ácido úrico por oxidación, que tiene que ser excretado. Los nucleósidos son absorbidos, ¿no? Metabolismo general de los nucleótidos. En el tracto gastrointestinal, las estructuras nucleicas ingeridas se catabolizan hasta nucleótidos sin poder pasar a nucleósidos,
Intracelularmente los nucleósidos fosforilasas pueden catalizar los nucleósidos hasta las bases correspondientes. La nucleósido monofosfato quinasa actúa como nucleótidos purínicos pero no sobrepiridimínicos. Intracelularmente los nucleósidos quinasas pueden transformar nucleósidos en nucleótidos. La respuesta es la D. Ruta de degradación y salvamento. Ya, miren. Ácido nucleico, las endonucleasas romperán enlaces formándote oligonucleótidos. Las fosfodiesterasas removerán aquí a nucleósidos monofosfatos. Estos nucleósidos monofosfatos tienen la opción de, a través de un nucleósido trifosfato, nuevamente resintetizarse para formar ácido nucleico, pero también tienen la opción de, a través de las nucleotidasas, liberar ese fósforo que tiene, formando nucleósidos. Estos nucleósidos darán lugar a la formación de nucleobases cuando se le pierda el fósforo. A través de otras fosforilasas perderán estos fósforos y aquí bajo la forma de riboso monofosfato y te quedarán los nucleobases. Estas nucleobases, en este caso de las purinas, pueden desencadenar la formación de ácido úrico y en el caso de las piridiminas pueden desencadenar la formación del ureido propionato, ¿no? Ahora, estas nucleobases a su vez pueden regresar a nucleósidos fosforilasa por el PRBP, a nucleósidos monofosfatos, estas nucleobases, y nuevamente pueden regresar a la resíntesis de ácido nucleico. Por eso dice ruta de degradación y de salvamento, se pueden nuevamente salvar. La degradación de nucleótidos intracelularmente va a estar mediada por el recambio de especies de RNA, reparación del DNA, muerte celular, ingestión de ácidos nucleicos de los alimentos. Aquí tenemos la acción de la ribonucleasa pancreática, la desoxirribonucleasa pancreática, que van a mediar el metabolismo. Ahora, hay trastornos clínicos del metabolismo de las purinas, como el caso del síndrome de Lesch-Nyhan. El síndrome de Lesch-Nyhan se caracteriza por una deficiencia de la hiposantina guanotina fosforibosiltransferasa. ¿Y qué característica tiene? Incremento de ácido úrico. Esta es una enfermedad recesiva ligada al X, ¿no? Se produce una artritis gotosa grave, hay una discapacidad para el aprendizaje, un comportamiento hostil. ¿Qué sustancia se encuentra incrementada en el síndrome de Lesch-Nyhan? Aquí, el ácido úrico. ¿Cuál es el patrón hereditario del síndrome de Lesch-Nyhan? Recesivo ligado al X. Ahora, hemos mencionado que hay un defecto en la actividad de la enzima de la recuperación de nucleótidos de purina, hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Está a este nivel el defecto. Sabemos que el PRPP es capaz de capturar a la guanina y formar GMP, ¿no? Pero la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa hace posible ello. A su vez hace posible que la hiposantina se transforme en IMP, que es intermediario metabólico en la formación tanto de purinas como guaninas, ¿ya? Entonces, esta es la que estaría fallando, ¿no? Deficiencia que acompaña al síndrome de Lesch-Nyhan. La hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, esa es la respuesta. Ahora, las células humanas, su material genético va a estar distribuido en el núcleo y en la mitocondria. Entonces, todos sabemos que en el núcleo tú tienes tu mitad-mitad, como debe ser, o como se espera que sea, ¿no? Mitad-mitad. Está en la mitad, pero la expresión puede ser no mitad, puede ser un tercio. Y la expresión, o sea, la expresión, quiere decir la expresión, ¿a qué se refiere con la expresión? Por ejemplo, nosotros hemos aprendido a todos, ustedes les han enseñado que ya es la mitad. Es que realmente tú tienes la mitad de los alelos paternos y la mitad de los alelos maternos. Pero la expresión a veces no es 50-50. ¿Y de qué va a depender eso? Del imprinting, pues. ¿Qué es el imprinting que hace? Que enciende o apaga los genes que se van a expresar. O sea que, entonces, tú tienes que la mitad ha recibido la mitad de alelos del padre, la mitad de los alelos del padre. Por eso tú tienes 46 cromosomas, 23 son del padre, 23 son de la madre. Entonces, los 23 del padre y 23 de la madre, en el momento de la constitución somática tienes mitad, somática, pero germinal, tú en expresión puedes tener que prácticamente se resetea todo y empieza
que se activen los alelos de la madre o que se active en mayor proporción los alelos del padre. Y en las células germinales, que donde se da ese proceso, es para tu siguiente generación ya. O sea, entonces, cuando en el feto, vamos a decir, tienes el feto, tienes el soma del feto, el cuerpo del feto, que está tu 23-23, materno, paterno. Pero en el cigoto, en las células germinales, ¿ya? Ahí hay un reseteo, borrado y otra vez, que se exprese. ¿Quién se predispone a que sí? ¿Quién se padre, madre? Entonces ahí da las proporciones. Entonces eso lo manejan eso se da en las metilaciones. Se metilan, la metilación lo que hace es apagar la expresión de un gen, de una característica. La desmetilación lo enciende. Entonces la acetilación lo enciende, la metilación lo apaga. Entonces, tú tienes por eso 23-23, 50-50, pero tu expresión puede estar mediada por factores externos. El medio ambiente es lo que hace, la dieta. Y todo ese programa, ¿dónde se da? Toda esa programación, ¿dónde se da? Durante el embarazo. ¿No? De ahí ya, si donde el embarazo no se hizo la buena programación fetal de metilación, y ahí ya ni llorar es bueno, ya tienes que conformarte con lo que tienes, nomás ya, ¿qué vas a hacer? Ya, el producto ya está. Entonces, la otra constitución de material genético es en las mitocondrias. Y las mitocondrias se van heredando por línea materna. Línea materna quiere decir que solamente las mujeres pueden transferir el DNA mitocondrial a toda su generación. ¿Ya? Por eso que buscaban a la Eva mitocondrial, porque a nivel de la generación de poblaciones tiene que haber habido una primera mujer, ¿no? Que ha transferido a todas las poblaciones. Entonces por eso hablaban de la Eva mitocondrial. O sea que no quiere decir que existía Eva, ¿no? Como la Biblia, sino irónicamente en la ciencia le pusieron la Eva mitocondrial, porque realmente tiene que haber habido una mitocondria que ha dado origen, pues, a todititas las mujeres, ¿no? Y se han pasado de generación en generación. Es igual. Entonces, esta DNA mitocondrial que se va a transferir solamente por las mujeres, ¿y por qué el hombre no lo puede? El hombre lo tiene también, pero no lo puede transmitir. ¿Ya? Pero la mujer lo tiene y sí lo transmite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la mitocondria, por ejemplo, en el momento de la fecundación, el espermatozoide tiene la mitocondria en el cuello. Y tú sabes que en el momento de la fecundación solamente entra la cabeza, nada más el espermatozoide, no entra el cuello. Entonces solamente entra la cabeza. ¿Y quién tiene la mitocondria? El óvulo. Entonces es mitocondria materna, es la que se va a transferir de generación en generación. Entonces, si tú tenías alguna predisposición por línea materna de algún proceso, una alteración, pongamos, ¿no? Queda en ti, ¿no? Ya no lo vas a transmitir ya de género, porque la mamá no lo tiene, entonces los hijos empiezan a transmitir la mitocondria, las hijas mujeres van a transmitir la mitocondria materna. Esto hace posible de que ese hecho ha sido posible para los estudios de identificación de cuerpos, ¿no? Por ejemplo, el DNA mitocondrial se usa para identificar poblaciones también, ¿ya? Pero, por ejemplo, para diferenciar, ¿ya? Hermanos, ¿no? El DNA nuclear sirve para eso, para diferenciar hermanos. Aunque los hermanos hombres comparten toda la línea paterna, y hombres comparten un cromosoma Y, igual. ¿Ya? Pero lo que les hace diferentes es los cromosomas autosómicos, porque ahí tienen marcas que los hacen diferentes. Por esa razón, vamos a suponer, a ver, solamente por una cuestión de razonamiento. Si hubiera una violación, entonces van a identificar un cromosoma Y, pero en esa casa hay varios hombres. Entonces, ¿cómo crees que hacen la segregación? Evalúan a los cromosomas somáticos, o sea, evalúan ahí la diferenciación, porque tiene que tener marca que los hace diferente un individuo de otro. Pero el mitocondrial no lo van a hacer, porque todos son maternos, todos son hermanos. También pueden evaluar para ver, porque pueden ahí haber primos, pueden haber alguna persona que no es emparentado. Ahora,
El DNA mitocondrial se usa para identificar también, por ejemplo, desaparecidos, pero tiene que haber un familiar, por lo menos, ya materno vivo, para poder identificar que sea parte de la familia. Ahora, cuando hacen identificación por cromosoma Y, también puede identificar que sí han sido los hijos. ¿Se acuerdan lo de Mesa Redonda? Ya, yo creo que murieron como 600 desaparecidos que nunca se ubicaron ya. Entonces, los restos eran quemados ya, y cuando el resto es ya altamente deteriorado, sí se puede también, todavía se puede, porque hay técnicas que te ayudan a identificar cuando inclusive el resto es totalmente ya destruido, ¿no? Quemado. Entonces, en ese tiempo, cuando recién empezó eso, el Perú no tenía un laboratorio de DNA para identificación, no tenía laboratorio de DNA forense, no había. Entonces recién se iba a implementar. Entonces, como ayuda, lo único que hacían acá era tratar de extraer el DNA con kit, y después pedían ayuda de Argentina y pedían ayuda también de Inglaterra, para que Inglaterra les ayude a saber si lo que están haciendo estaba correcto, ¿no? Si estaba bien o no. Como decir, como un cruce, ¿no? Un cruce de información. Pero aquí lo único que se hacía era aislar. Entonces eso demoraba, pues, ¿no? O sea, pero para eso aislaban y tenían que, por ejemplo, una persona, un hombre, ya desapareció toda su familia, desapareció su mujer, sus hijos, todos murieron quemados. Entonces el hombre iba y entonces tenía que donar su muestra, pues, ¿no? Y ir a identificar a los... Y a veces pasaba de que hasta el primer hijo nomás era hijo de él y los demás hijos no eran. Porque no tenía su cromosoma, eran hijos hombres, no tenía el cromosoma, línea materna, eran línea materna, pero por línea materna sí eran hijos de la mujer que había fallecido, ¿no? Pero los hijos no. Entonces así para eso también sirve, para hacer identificación. Bien. Entonces, cuando se hizo el estudio del genoma humano, que todo empezó con la época de la era de Clinton, empezó y hubo como una especie de una inversión de mucho dinero. Creo que con todo ese dinero se hubiera aplacado, dice, el hambre mundial, que se utilizó en el estudio del genoma humano, ¿no? Porque para eso se unieron varias empresas muy grandes, y también se hizo a nivel mundial, hubieron laboratorios que colaboraron para eso, ¿no? Entonces, gastaron tanto dinero para poder descubrir que el genoma nuclear estaba compuesto por alrededor de 80.000 genes y que solamente el 25% tenían secuencias relacionadas. Y de este 25%, solo el 10% era un DNA que codificaba proteínas. Solamente era DNA que codificaba. Y todo esto era un DNA extragénico, un 75%, ¿ya? Que se repartían como copias únicas de nucleótidos, otras que se repetían o muy repetitivas, y aquellas que se diferenciaban porque estaban distribuidos en tándem, o sea, en grupos agrupadas, algunas eran repeticiones intercaladas. El DNA no codificante, que no codifica nada, es lo que se conoce como intrones, ¿ya? Fragmentos génicos, pseudogenes, ¿ya? Entonces tienes que recordar, entonces solamente un 10%, entonces es como un fiasco fue el estudio del genoma humano. Fue como, o sea, tanto dinero gastaron para solamente descubrir que el 10% era que... Entonces, ¿qué hace todo ese 75%? Entonces, como estaban amargos, le llamaron DNA basura. Y algunas bibliografías, hasta ahorita le conocen como DNA basura. No es tanto un DNA basura, porque en esas zonas de DNA extragénico que no expresan ni una proteína, ahí existen las marcas que hacen diferentes a un individuo, ¿ya? Hacen marcas que hacen diferentes a las poblaciones, ¿ya? Entonces tenemos que el DNA codificante fue atribuido a pseudogenes, fragmentos génicos. Recuerda también que cuando a ver, ¿cuántas veces usted le ha dado la gripe? A ver, ¿se acuerda? ¿Se puede acordar de que ha nacido cuántas veces le ha dado la gripe? Ya. ¿Cuántas veces le ha dado infección a usted de la garganta? Miles, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene la bacteria? Tiene DNA. ¿Qué tienen los virus? DNA. Ese es un DNA fosilizado que entra y que forma parte de nuestro DNA, pero no forma parte de nuestro DNA, pero del DNA que expresa proteínas, sino de un DNA extragénico, que aparecen como fragmentos génicos, que ya entran a nuestra colección. Entonces, ¿cuántas veces ese DNA, no piense que el DNA la bacteria, tú matas a la bacteria para que ya no pueda crecer?
pero la bacteria que de su DNA que se instala, se asila y queda como un fragmento gen y como un pseudogen, ¿no? Ahora, está ahí instalado. Tenemos también el DNA mitocondrial. Ahora, el DNA mitocondrial se caracteriza porque, acuérdate que en la mitocondria va a producir, en la mitocondria se van a dar todos los procesos oxidativos, ¿no? En el ciclo de Krebs, por ejemplo, hay enzimas, ¿no es cierto? En la fosforilación oxidativa hay enzimas. ¿Y cómo creen que se han producido esas enzimas? Del núcleo, no se producen por el núcleo, el DNA del núcleo, se producen por el DNA mitocondrial. Esas, en esos genes, prácticamente se gatilla la síntesis de ese tipo de proteínas. En el caso de la mitocondria no tiene DNA extragénico. Toda el DNA funciona, todo expresa para RNA de ribosómico, genes para RNA de transferencia, hay 3 de genes para la producción de proteínas. Pero en el caso de la mitocondria es particular porque el genoma mitocondrial no tiene sistema de reparación, mientras que el genoma nuclear sí tiene sistema de reparación. Si algo falla en la lectura, se repara. Ya. Pero si la mitocondria falla, no se va a reparar. La célula induce a la muerte celular, porque no hay sistema de reparación. Entonces acuérdate que el DNA puede estar afectado en la mitocondria, ¿por qué? Por los radicales libres. Por eso que las mujeres le dicen, consuma antioxidantes, tiene que consumir antioxidantes para disminuir la presencia de radicales libres que se forman producto del metabolismo. Entonces tenemos aquí que el DNA de las células en el ser humano se localiza ¿en dónde? En las mitocondrias y en el núcleo. Entonces tenemos nosotros que el DNA va a estar formado por una secuencia de nucleótidos, ¿ya? DNA, una secuencia de nucleótidos que se unirá a otra cadena antiparalela y que las bases nitrogenadas como timina, adenina, guanina y citosina se caracterizan porque forman puentes de hidrógeno. En el caso de timina, 2 puentes de hidrógeno, en el caso de citosina y guanina, 3 puentes de hidrógeno. En el caso del RNA está formado por una sola cadena y sus nucleótidos están en piridimina, uracilo, purina, adenina y guanina, piridiminas, uracilo y citosina. La diferencia aquí es la presencia de timina en DNA y uracilo en RNA. Hay otra diferencia. El azúcar es una desoxirribosa en el DNA y es una ribosa en el DNA. La presencia del OH aquí condena a esta molécula para que sea destruida una vez que haya cumplido su función. Por lo tanto, esta ausencia del OH lo protege, le da más estabilidad a la cadena, porque esto está llevando tu secuencia génica, no puede destruirse. En cambio, una vez que ha cumplido su función, este RNA se destruye. Entonces, su proporción de purinas y piridiminas, tenemos que un 30% de adenina es equivalente a un 30% de timina y un 20% de guanina es equivalente a un 20% de citosina. En el DNA humano está escrito así. ¿Cuál de las bases siguientes no aparece en el DNA? Uracilo. Si el porcentaje de adenina en una molécula de doble hélice de DNA es un 30%, ¿cuánto será el porcentaje de guanina? 20%. Este es el dogma que anteriormente a ustedes le enseñaron como el dogma central de la biología molecular, que ha tenido muchas variaciones. ¿Qué te decía el dogma? Que el DNA se replicaba. Primero se replicaba en 2 células hijas, luego sucedía la transcripción a un RNA mensajero, y luego este RNA mensajero se traducía a la formación de una proteína. Eso fue en el 56. Pero en el 75, con el descubrimiento de la retrotranscriptasa, Temmin gana el premio Nobel en el 75, donde menciona que esto no hay nada de dogma, el dogma se modificó. ¿Por qué? Porque esta transcriptasa reversa, si bien no es cierto, el DNA se replica, se transcribe a RNA y luego se traduce a proteína, se observaba que el RNA se podía replicar también. Y a través de la transcriptasa reversa se formaba un DNA. Y luego se transcribía y se traducía a proteína. ¿Cómo se evidenció eso? Y aquí el dogma de la biología molecular actual. También, ya hemos mencionado a la transcriptasa reversa, también conocida como retrotranscriptasa, y los virus que contengan RNA hacen posible la replicación del RNA, se transcriben de forma inversa para formar DNA. Pero también hay factores de transcripción de proteínas que van a influir aquí
a nivel del DNA. Los priones entran a tallar también aquí, que van a hacer modificaciones de estructuras proteicas. Entonces, la transcripción es el paso previo y necesario para la generación de proteínas, ¿ya? Que es la formación del RNA. ¿Cómo funciona la transcriptasa reversa? Aquí. Este es el linfocito T, el virus del VIH contiene RNA. Y así como los virus RNA o los virus del VIH que contienen RNA, los virus de la gripe también tienen RNA. O sea, hay virus que van a contener RNA como ácido nucleico y virus que contienen DNA como ácido nucleico. Entonces, el virus de la hepatitis, por ejemplo, tiene DNA. El virus de la rabia tiene RNA. El virus de la gripe tiene RNA. El virus del VIH tiene RNA. Entonces, cuando una molécula tiene RNA, un virus tiene RNA como ácido nucleico, tiene mayor posibilidad de cambiar, de mutar. ¿Ya? No está formado por doble cadena, acuérdate que el RNA es una sola cadena, tiene mayor posibilidad de realizar mutación. Entonces, si el RNA cambia, traduce cada vez, por cada infección, otro grupo de proteínas, ya no va a traducir las mismas. Y acuérdate que las proteínas están en el cápside, que van a ser reconocidas por un fármaco. Entonces, ¿qué sucede con el virus del VIH? Aquí el RNA ingresa al linfocito y la transcriptasa inversa o reversa, ¿ya? Lo que va es formar un DNA de doble cadena, el DNA del virus de doble cadena. Este DNA del virus de doble cadena, que es un DNA vírico, se integra al DNA del huésped, en este caso del linfocito T, y va a transcribir, todo este DNA va a transcribir un RNA mensajero, ¿ya? Y este RNA mensajero va a traducir a la formación de nuevas proteínas víricas. Y aquí tenemos que habrá un nuevo virión de RNA formado y que va a encapsular y tendremos la salida de los viriones. Entonces, la industria farmacéutica, cuando quiere bloquear o el tratamiento que usan para el VIH es bloquear a la primera, pues, ¿no? A la transcriptasa reversa. Por eso que tienen los retrovirales, tienen la función de bloquear a este nivel a la transcriptasa inversa o reversa, para que no pueda formar una doble cadena de DNA y no se suceda todo lo que hemos estado hablando. Enzima utilizada para producir una secuencia de DNA complementaria a partir del RNA. La transcriptasa reversa, transcriptasa inversa, retrotranscriptasa, todos esos nombres tienen. Entonces, decimos que el DNA se replica. Ya. A ver, lo has tirado otra vez. A ver, la replicación del DNA, tenemos que se replica, forma la cadena de DNA, esta cadena se abre, entonces, como dicen, ¿cómo se abre? Ya, se abre, pues, porque, mira, acuérdate que hemos mencionado que de toda esta cantidad de DNA, hay solamente una poca cantidad que es un DNA que va a sintetizar para proteínas. Entonces, en toda la cadena de DNA hay zonas de genes que van a expresar una proteína. Alrededor están flanqueados zonas que prácticamente que son lugares de orígenes de replicación, que se van a abrir ahí, porque hay que leer esa secuencia, porque ahí hay una lectura para que se forme un RNA que va a dar la síntesis de una proteína. Puede ser interleuquina, puede ser una proteína que necesitamos, puede ser insulina, etcétera. Puede ser la enzima que regula la síntesis de colesterol, la HMG-CoA reductasa. Entonces, se abre la cadena, sucede la transcripción, el RNA transcribe, copia la molécula que está acá. Acuérdate que lo de rojo va a tener una secuencia de nucleótidos, adenina, timina, citosina, guanina. Entonces el RNA empieza a copiar de acuerdo a la correspondencia. Si encuentra adenina, va a copiar uracilo, ¿no? Si encuentra timina arriba, va a copiar abajo como adenina. Si encuentra guanina, citosina, entonces empieza a copiar. Este RNA mensajero se va a la síntesis de proteínas, ¿no? A formar una nueva proteína. Entonces tenemos que la transcripción del DNA y la traducción del RNA mensajero por eucariotes. ¿Cómo se va a dar? Eucariotes, o sea, nuestro caso. Cromosoma, el DNA se apertura porque tiene que haber la transcripción, y entonces está la formación del RNA mensajero. Pero el RNA mensajero, que se va a ir a la formación de una proteína, tiene que ser procesado antes, porque el RNA mensajero tiene zonas llamadas exones y tiene zonas llamadas intrones.
en el intrón, ese es el DNA extragénico, que no expresa nada. Pero lo verde que ustedes ven aquí es el exón. Ahí sí está la secuencia génica que va a expresar un tipo de proteína. Entonces hay que remover estos intrones, se remueven, hay un procesamiento llamado splicing, se remueven y te queda ya el RNA mensajero solo con exones, unido a un CAP, a un 7-metilguanosina y a una cola de poliadeninas. Sale a la traducción para formar una proteína. No se ha copiado acá, pero bueno, la secuencia de procesamiento de intrones de secuencia. Esta es una foto que estaba acá. ¿Qué pasó? ¿Ustedes la tienen? Ya. ¿Y yo por qué no la tengo? Ya, miren la foto. Ustedes tienen zonas oscuras y tienen zonas claras. Solo la zona más oscura que ustedes ven ahí es una secuencia de nucleótidos que corresponde a exones. Y solo la zona clara corresponde a intrones. Y toda esa es la secuencia para generar interleuquina 2. Imagínate toda la cantidad de intrones que tiene que no codifica nada. Y solamente la poca zona, zona oscura es la que tiene exones, la que sí va, la que se va a juntar y finalmente te va a dar lugar a la síntesis de interleuquina 2 humano. Síntesis de RNA que depende de DNA y el proceso conocido como la síntesis de RNA que depende de DNA. ¿Cómo se conoce ese proceso? Transcripción. Ahora, la traducción está relacionada con la síntesis de proteínas. ¿Cómo se da este proceso? Vamos a ver. Primero, tú tienes el RNA mensajero, ¿ya? Y aquí hay el ribosoma está formado por una subunidad grande y una subunidad pequeña. Entonces el RNA mensajero, ¿ya?, que ya copió y se salió, tiene una secuencia de nucleótidos que es UCG, que acá está, perdón, AUG, está trayendo un codón que va a reconocer al anticodón, ¿ya? AUG reconoce al anticodón, acuérdate que este es un RNA de transferencia, y este RNA de transferencia está trayendo el primer aminoácido, metionina. Tiene aquí su anticodón que tiene que calzar aquí. Esta uracilo va a reconocer a adenina, esta adenina va a reconocer a uracilo, esta citosina reconocerá a guanina. Por eso es AUG, el codón de inicio de la síntesis, porque está trayendo al primer aminoácido, metionina. Inicia la síntesis. Entonces se ubicó acá metionina, y la subunidad grande se va a ubicar acá. Ya. Luego tenemos que va a venir otro siguiente aminoácido. ¿Y quién lo está trayendo? Otro RNA de transferencia, que está trayendo otro anticodón, que reconocerá aquí un codón del RNA mensajero. Se siente. Aquí. ¿Cuál fue el anticodón? Citosina, adenina, guanina. Aquí ha reconocido a su correspondiente y se ubicó en la zona aminoacil. Esta es la zona P, la zona peptidil, esta es la zona aminoacil. Entonces tenemos que hay una disociación, se empieza a elongar. ¿Qué va a pasar? Esta valina se coloca acá, a este nivel, esta metionina forma un enlace peptídico con esta valina que está acá, ¿ya? Se pega acá a este lado y hace que este RNA de transferencia que estaba acá ocupando el sitio P se remueva, se salga. Y esta RNA de transferencia que ya se unió a la metionina está en el sitio A, pase al sitio P, al sitio polipéptido, al sitio peptídico, porque aquí se van a estar uniendo los enlaces peptídicos. Llega otro RNA de transferencia y está trayendo otro aminoácido, fenilalanina. Ya. Se une aquí. Entonces tenemos nosotros que todos estos aminoácidos tienen que conformar un enlace con fenilalanina y como consecuencia se removerá este RNA de transferencia, va a salir y esto pasará al sitio P. Entonces nuevamente otro aminoácido llega con triptofano y aquí tenemos que se va alargando la molécula, ¿no? Se va formando el polipéptido y finalmente este triptofano formará el enlace y se remueve.
¿En qué momento se detiene ya la síntesis? Se detiene la síntesis cuando prácticamente el RNA mensajero, ya, aquí en el traslado del RNA mensajero, se ha llegado a la posición UGA. UGA es una secuencia de un codón que me dice a mí en el código genético que se tiene que detener la traducción, se detiene la traducción. ¿Ya? Este es un codón que reconoce y dice hay que parar la traducción, se detiene la traducción, por lo tanto se libera este polipéptido formado, que puede haber sido cualquiera de alguna proteína que va a participar en el sitio en la actividad metabólica. Una vez que se termina, se destruye, se recicla el ribosoma, pero este RNA mensajero se destruye. Síntesis de proteínas es conocido como traducción. Entonces, hemos mencionado que el RNA puede dar lugar a la formación de RNA ribosómico, RNA de transferencia, ¿no? Y RNA mensajero. El RNA ribosómico va a estar formado por el nucleolo. El nucleolo forma el RNA ribosómico para que salga así aquí hacia el citoplasma a la constitución de proteínas, como ustedes pueden observar aquí. Se produce en el nucleolo RNA ribosomal de transferencia o mensajero. Ribosomal. Este es el RNA de transferencia que tiene el anticodón, como puedes observar acá, y este es el RNA mensajero que está trayendo el codón. ¿Cuál de las siguientes estructuras moleculares contiene el anticodón? El RNA de transferencia. Las características del código genético. Habíamos mencionado que el código genético es universal, que el código genético no es solapado, que el código genético no se lee con comas, sino es una secuencia de nucleótidos. El código genético, además, al ser universal, se va a encontrar en todas las especies. Quiere decir que está formado por tripletes de codones y cada uno de estos tripletes va a dar lugar a la formación de un aminoácido. ¿Ya? Es universal, entonces tenemos que fenilalanina es un aminoácido esencial. Entonces este código, y tú vas a decir, pero este código genético entonces no es mío. No, sí es tuyo, este es el código genético, hemos dicho que es universal, todas las especies lo tienen, pero obviamente tú no tendrás estos codones que van a producir fenilalanina, porque nosotros no sintetizamos fenilalanina, sino las plantas, ¿no? Las plantas producen fenilalanina. Entonces tenemos aquí leucina, ¿producimos? Leucina. ¿Qué producimos? Acá sí producimos, acá está. El código genético para glutamato, acá está. Este triplete lo tenemos acá. ¿Qué más? Alquimina, ¿no? Aquí está, serina. Entonces tenemos que en el código genético tenemos nosotros que AUG me va a dar metionina, que va a determinar el inicio de la síntesis de proteínas, mientras que acá hay codones que me dicen que se detenga la síntesis de proteínas. Aquí, este triplete UAA, UAG, UGA me detiene la síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces, si tú observas, cada triplete, ya, si te das cuenta, en el triplete prácticamente el último aminoácido puede definir que sea, el último nucleótido, el tercer nucleótido aquí puede definir que sea diferente un aminoácido de otro, ¿no? Aquí. En este caso, por ejemplo, el tercer aminoácido hace que, a pesar de eso, te dé leucina, ¿no? Pero aquí, el tercer aminoácido ha diferenciado a metionina y isoleucina. El codón que inicia la síntesis de proteínas, ¿cuál es? AUG. Debido a las propiedades del código genético, ¿se necesita un RNA de transferencia distinto para cada codón? No. Las mutaciones correspondientes a la primera base de un codón rara vez originan la sustitución de un aminoácido por otro. ¿Solo existen 20 codones que corresponden a cada uno de los 20 aminoácidos codificados? No, ¿acaso hay 20 acá? Y más.